Mi nombre es Eduardo Tlaquetlaque, soy del grupo Tercero A. Voy a hacer mi exposición breve a los temas que hemos abarcado hasta el momento. Bueno, evidentemente hemos abarcado ya bastantes temas desde hasta el momento, hasta la fecha. Entonces vamos a empezar a hablar con uno de los temas principales o que hemos hablado ya bastante en este tema, que es el de que es una célula procariota, más bien las células procariotas y eucariota. Vamos a hablar de los puntos más importantes como qué es la célula procariota y qué es la célula eucariota. Vamos a hablar la diferencia, las características y en dónde las encontramos. Bueno, pues para hablar, primero vamos a hablar qué es una célula procariota. Pues es muy importante abarcar estos principales puntos. ¿Qué nos dice que es una célula procariota? Es el reino que incluye los microorganismos constituidos por varias células, ya que estas células presentan el ADN disperso en el citoplasma, evidentemente en el citoplasma, aunque exista un núcleo de células. Bueno, puesto que las células eucariotas está un poco más resumido su concepto, ¿no? Que esta nos dice que es el dominio que incluye los organismos formados por células en un núcleo verdadero. Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto de las diferencias entre una célula y otra, puesto que las células eucariotas, estas tienen un núcleo, estas células incluyen un núcleo, siendo que en este núcleo las células almacenan su propio ADN, que evidentemente es su propio material genético. Y lo que la diferencia de la célula eucariota a la procariota, que la célula procariota esta no tiene un núcleo, pero en cambio esta tiene su propio ADN al interior de una célula. ¿Dónde encontramos las células eucariotas? ¿O en dónde las hallamos? Pues las células eucariotas las encontramos en los organismos unicelulares, tales como son las bacterias, principalmente donde siempre se dan estas tipos de células. Asimismo, las células eucariotas las encontramos en organismos pluricelulares y que estos se encuentran desde los hongos hasta los seres humanos. Bueno, pues el siguiente tema es la morfología celular. Es muy importante abarcar qué nos dice la morfología, ya que esta célula es una estructura viva, es la estructura viva más sencilla que está formada por una membrana de citoplasma y material genético. Surge la pregunta de a qué se refiere la morfología celular. Pues esta se refiere sencillamente a identificar la forma y estructura y tamaño de las células, que es la principal función de esta morfología. Puesto que un concepto muy importante es que la célula es su propia morfología funcional o de división, que esta se refiere a las enfermedades de los seres vivos. Pues está también constituida por un sistema de membranas en el que se define en tres estructuras. ¿Cuáles son estas estructuras? Se preguntarán. Pues una de ellas es la membrana celular, el núcleo y la otra más importante que es el citoplasma. Bueno, pues vamos a pasar con el siguiente tema, pues el posterior tema, que es la fisiología celular. Es muy importante mencionar su concepto, qué nos dice su concepto. Este es que la fisiología celular es el estudio biológico de las actividades que tienen lugar a una célula para mantener a una célula viva. Y puesto a qué se refiere esta fisiología celular, pues esta se refiere a tener las funciones normales, mantener las funciones normales de los organismos vivos, que es su principal, o es a lo que se refiere principalmente, y una de las funciones de esta morfología es que estudia las funciones de los seres vivos principalmente. ¿Y qué se realiza con esta fisiología? Pues esta se realiza diversas funciones con las que define o puede alimentarse, crecer, reproducirse, sentir sustancias y relacionarlo principalmente con el medio ambiente. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, la reproducción celular. Vamos a hablar del concepto, qué es y los tipos de reproducción celular que existen, ¿no? ¿Qué nos dice el concepto principalmente? Nos dice que se trata de un proceso de división de la célula que se posibilita el crecimiento de los organismos. La definición de qué o de qué trata, pues es el procedimiento partido de una célula madre que permite reproducir otras células muertas.
vamos a mencionar un punto importante o un punto clave en este proceso, en esta reproducción celular, es que existen dos tipos de división celular, que es la mitosis y la meiosis. Ya que podemos observar que existen otros tipos de reproducción celular, que es la función variada relativamente simple de dos tipos de reproducción, ¿no? Que implican o que impactan tanto la mitosis como la meiosis, ya que podemos concluir o definir que los organismos como las bacterias, como son las bacterias, típicamente tienen un solo cromosoma. Bueno, el siguiente tema es los vegetales. Esto que nos dice los vegetales, este es un tema bastante corto. Los vegetales es un ser orgánico que crece y tiene una vida, aunque este no muda de un lugar así por su mismo impulso, sino es involuntario. Así que los vegetales, de hecho, carecen de un aparato locomotor, ya que es muy importante el estudio a los vegetales, ya que los vegetales vasculares y no vasculares esta baja la óptica voluntaria en todos sus niveles de organismo. Evidentemente, para concluir, principalmente así como sus funcionamiento, ¿no? Que tiene mucha importancia el funcionamiento de los vegetales y la importancia de los vegetales para lo que abarca la parte de la nutrición y la energía. Bueno, el siguiente y último tema de esta exposición es el cuerpo humano. Eh, el cuerpo humano es un tema bastante extenso, entonces lo vamos a intentar resumir lo más posible para no tan largo el video. Bueno, ¿cómo definimos el cuerpo humano? Como el cuerpo humano está definido como una estructura física y orgánica. ¿Y cómo está conformado el cuerpo humano? Pues esta está conformada por tres partes importantes o principales, que es la cabeza, el tronco y las extremidades exteriores y superiores. Esta parte es muy clave cuando una estructura orgánica está conformada por diferentes sistemas, ¿no? Ya que esta tiene pues distintas funciones, ¿no? Que realiza bastantes y demasiadas funciones, unas más importantes que otras, ya que esta se divide en funciones de nutrición. ¿Y cuáles son estas funciones de nutrición, no? Pues son todas las son todas las funciones relacionadas de la respiración y alimentación de cada una de las células.